Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Calle Mayor en el que vamos a hacer un balance de la situación empresarial de la provincia de Guadalajara. Muchos asuntos por tratar y de todos ellos vamos a hablar con el secretario general de CEO de Cepyme Guadalajara, Javier Arriola. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Rosa, como siempre. Bueno, lo primero, ¿cuál es un poco la radiografía a día de hoy de la situación del tejido empresarial de Guadalajara? ¿Respira? ¿Con ánimo sobrevive, por lo menos? Bueno, pues la verdad que, como bien dices, la situación es delicada, ¿no? Aunque nos lo quieran pintar en alguna ocasión de rosa, pero la situación es muy delicada, ¿no? Hay una situación, además, en la que el diálogo social está totalmente roto por el Gobierno y por el Ministerio de Trabajo. Las empresas acumulan una serie de mochila, ¿no? Como siempre decimos, desde la pandemia. Pues los créditos ICO que están ahí, unos elevados costes de todo, en general de todo, de suministros, de luz, que parece que nos ha olvidado, pero ahí están y han venido a quedarse. Y la verdad que, bueno, pues la situación es delicada. Cierto es que, como bien dices, sobreviven, pero bueno, realmente, a nosotros nos tiene francamente muy preocupados, ¿no? Porque la situación de las empresas parece que siempre viramos, ¿no? Cuando hablo de empresas viramos hacia esas grandes empresas, pero el problema lo tienen nuestras pymes, nuestras pequeñas empresas, ¿no? Antes decías, bienvenidos a Calle Mayor, pues fíjate, ¿no?, cómo está la Calle Mayor de Guadalajara, y yo siempre animo, ¿no?, a que cualquiera que tenga dudas de cómo están las empresas, pues pase por la Calle Mayor, pregunte a los comerciantes cómo están sobreviviendo, y eso es simplemente la mejor forma de testear la situación que tenemos, las pymes, sobre todo, de la provincia. Es una de las peculiaridades de una provincia como la de Guadalajara. Afortunadamente tenemos grandes empresas, a todas ellas que estén muchos años con nosotros y los que quieran venir que se animen a venir a nuestra tierra, pero la mayor parte son pymes, son pequeños empresarios. En Guadalajara el tejido empresarial lo componen cerca del 98,5% de las empresas son pymes y pequeños autónomos, y estos pequeños autónomos y estas pequeñas pymes son las que afectan todos los temas que estamos hablando, ¿no?, y que están en boga ahora en la situación actual, ¿no? Pues es decir, cuando hablamos de subir el salario mínimo interprofesional, de lo que hablamos realmente es de subir las cotizaciones, es decir, que recauda más el Estado, con lo cual no hablamos de ayudar a la pyme ni ayudar al trabajador, hablamos nuevamente de una voracidad recaudatoria del Estado en situaciones y en niveles nunca vistos. Ahora estamos debatiendo, ¿no? El Gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, va a imponer una reducción de jornada este año y para el siguiente, que no ha negociado con nadie, es decir, nos invitan a una mesa y nosotros vamos a una mesa cuando hay algo que negociar, ¿no? Siempre hemos dicho, es decir, cuando nosotros negociamos los convenios colectivos con los sindicatos, ¿no?, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, pues ellos dicen, vamos a bajar 100 horas, nosotros decimos, no bajamos ninguna, y al final se bajan 50, y es fruto del diálogo, ¿no?, del diálogo, del consenso y de aquello que durante tantos años ha funcionado en este país, ¿no?, que es ese diálogo social. Ahora ha aparecido, pues, una ministra de Trabajo, bueno, pues con aires, siempre lo digo, comunistas y sobre todo dictatoriales, y bueno, pues simplemente con una búsqueda de derechos sociales a cambio de votos, ¿no? Pues quiere implementar una jornada de 38 horas y media, 37 y media al año siguiente, y eso lo que nos lleva a pensar es que esto simplemente no importa a las empresas, no importa a los trabajadores, simplemente importa, es un rédito electoral. Y lo que es peor, es decir, nadie se ha parado a pensar en ningún momento el coste que tiene para las empresas, pero sobre todo para las pymes, para los autónomos, y sobre todo, nadie en este país, seguimos sin hablar de lo que es la productividad, que se está hundiendo. En los últimos años las pymes españolas han perdido 4 puntos de productividad, que sumado a lo que decíamos antes, ¿no?, de todo el tema del incremento de costes, el incremento de la financiación, el incremento impositivo, ¿no? Estamos 7 puntos por encima de la media europea, hace que cada vez esto de ser autónomo o ser una pyme es casi tarea de héroes en este país. El señor Garamendi decía ayer, después de la salida de la negociación, que era imposible negociar con alguien que no quiere negociar, que se habían puesto miles de opciones encima de la mesa, pero que no había tutía, que no se escuchaba a la patronal, por decirlo de alguna manera. Y en base a lo que usted decía, ¿qué es lo que podría suponer para esa pyme, para ese pequeño autónomo, esa reducción de la jornada laboral? Porque ayer escuchábamos algunos ejemplos en los medios nacionales de pequeños autónomos que directamente decían que tendrían que cerrar sus negocios. Pues ahí lo has dicho tú, básicamente. Es decir, el último informe que tiene Cepyme sobre este tema en concreto habló de Cepyme, es decir, de pequeñas, medianas empresas y autónomos. Es que el coste en esta reducción de jornada hablamos de 11.800 millones para las pymes, es decir, una cosa que es inasumible. Pero además
es un tema, volvemos a de siempre, es decir, es un tema, pues, yo siempre digo que es un tema ya casi de intervencionismo puro del Ministerio en las empresas, ¿no? Nos dicen cuándo tenemos que abrir, cuándo tenemos que encerrar, cuándo tenemos que encender los luminosos, cómo tenemos que rotular, es decir, es un intervencionismo absoluto, y esto es el problema de una pyme pequeñita, en la que le tienes que decir además que ahora vamos a trabajar un poco menos, no hablamos de, insisto, de productividad, lo que significa es que al final el Estado quiere controlar a las pymes, ¿no? Vía horarios. Yo creo que ya lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Es decir, hay una serie de beneficios sociales permanentes que se les atribuye a los trabajadores, que al final yo siempre digo que beneficia a muy poquitos, ¿no? En muchas ocasiones beneficia a ciertos caraduras, ¿no? que hay aprovechándose pues, de las bajas. Hablaremos, si quieres, también de este asentismo disparado que tenemos, y al final esto es lo que hace que probablemente muchos empresarios, muchas pymes, muchos autónomos se planteen dos cosas: si merece la pena seguir siendo empresario, o muchos otros que están en esos pasos, ¿no? Pues se planteen si realmente merece la pena ser empresario, ser autónomo. Al final yo siempre digo esto, que vamos, tanto que hablamos en otro tiempo, ¿no? De igualdad, ¿no? Que queremos todos conseguirla en todos los ámbitos de la vida. El problema es que ser empresario cada vez es más desigual, ¿no? Respecto a los trabajadores o al Estado, ¿no? Parece, ¿no? Al final, que si eres familiar o eres familia de un empresario no tienes derecho a nada, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que sentarnos, dar una vuelta de tuerca a todo, y siempre lo digo, es decir, poner, en vez de en el centro de la diana, o poner en la diana a los empresarios, hay que ponerlo en el centro de las políticas. Recuerdo, es decir, siempre lo decimos, quien genera empleo en este país y riqueza son los empresarios, con su esfuerzo, con su dinero y arriesgando su patrimonio. Con lo cual hay otros que desde el Ministerio no sé qué hacen. La presidenta de Cepime Guadalajara decía hace unos días en el desayuno con el periodista Vicente Vallés que se sienten perseguidos los empresarios y acorralados. Nada más que tenéis que ver, ¿no? Por las últimas regulaciones. Al final, la palabra perseguidos totalmente, pero sobre todo lo que no lo vemos es acompañados, ¿no? Ni siquiera en ningún caso reforzados, ¿no? Es decir, bueno, pues tú ahí lo has dicho, ¿no? Es decir, sobre todo, te pongo más ejemplos, es decir, cómo es posible que en un país o en una provincia, me ciño a la provincia, con los últimos datos del paro, ¿no? Con 12.276 parados, yo te lo digo, y lo he dicho también públicamente muchas veces, no conozco ninguna empresa asociada a Cepime Guadalajara que no necesite personal. Es decir, ¿cómo es posible que en una provincia con 12.276 parados haya tantas ofertas, me atrevo a decirte, como parados? Es decir, está claro que algo está fallando. Entonces, nosotros, llevamos diciendo muchos años, se está desincentivando, ¿no? El empleo. Es decir, al contrario, se está incentivando el desempleo, ¿no? A través de miles de instrumentos de protección de ese desempleo, y al final, bueno, pues esas paguitas, que siempre me has escuchado muchas veces decirlo, Rosa, lo que hace es que mucha gente no quiera trabajar, y el problema es que esa gente lo que nos cuesta es, a los que estamos trabajando nos cuesta dinero. Entonces yo creo que el gobierno, más que desincentivar el empleo, tenía que incentivarlo, ¿no? Incentivarlo a través de elementos que sirvieran para incorporar a la gente al mercado laboral. Para que te hagas una idea, todos estos últimos cambios normativos, ¿no? De cuando hemos hablado, ¿no? De los contratos indefinidos, los fijos discontinuos, al final todo esto es maquillaje puro y duro. Es decir, y esto se ve en un dato, ni siquiera me voy a los contratos. En 2023, con supuestamente más contratos, más contratación y 21 millones de trabajadores, frente a los 19 y pico de años anteriores, en 2023 se trabajaron menos horas que en 2022. Yo creo que ese dato lo dice todo. Hablaba antes de absentismo, es uno de los problemas que tienen los empresarios. Pues absentismo es uno de los grandes problemas. Yo no te digo que tienen los empresarios solo, que tienen los empresarios y los trabajadores, que tienen al final el mercado laboral, ¿no? Al final, este descontrol que hemos permitido de alguna forma entre todos y que ha fomentado también el Ministerio, lo que hace que, siempre lo he dicho, que igual que, por supuesto que también hay, lo voy a decir, no antes que alguien luego dirá, también hay muchos empresarios que, bueno, pues que no hacen las cosas bien y que también hay que perseguirlos, y para eso está la inspección. También tenemos trabajadores que son, bueno, pues asentistas profesionales que están perjudicando a la empresa, perjudicando al sistema, pero perjudicando a sus propios compañeros, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí tenía que haber un pacto de Estado real, ¿no? En el que las mutuas asumieran un mayor protagonismo y se persiguiera esas digamos, ausencias prácticamente continuadas, que siempre son entre los lunes y los viernes, ¿no? Cosas que son casualidades de la vida, ¿no? Yo creo que dicho todo, entonces al final
el último dato que manejamos es que 1,5 millones de trabajadores no van a su puesto de trabajo todos los días. Eso es muchísimo dinero que afecta a empresas, a Estado y a los propios compañeros. Yo creo que aquí, insisto, deberíamos sentarnos todas las partes implicadas y trabajar hacia un pacto para evitar esto, que haya más control y sobre todo para también, ¿por qué no? Es decir, yo creo que, igual que hablamos antes, te lo decía, lo de productividad, yo creo que también, es decir, el bajar el absentismo tiene que ir ligado también a un mayor rendimiento, a una mayor también generación de beneficios para empresas y trabajadores, y eso es lo que tenemos que perseguir. Insisto, que tenemos que incentivar y poner en valor el trabajo, es decir, no todo lo contrario que es lo que estamos asistiendo, desgraciadamente. Para eso están los inspectores, tanto para controlar a las empresas incumplidoras, como usted decía, como para controlar a los trabajadores de lunes y viernes. Ese es el objetivo. Al final, el problema de esto es que esto nos ocurre también muchas veces con las inspecciones, ¿no? Es decir, que no estamos en contra de ellas, ni mucho menos, ¿no? Pero al final, sí es cierto es que tanto la inspección sanitaria o la inspección laboral, al final muchas veces nos centramos en lo fácil, ¿no? En aquellos que tienen la persiana abierta, que tienen la puerta abierta, y quizá también tenemos que tener instrumentos para que la inspección sanitaria, ¿no?, vigile a estos asentistas profesionales. Es decir, todos conocemos casos, y esto a lo mejor cuando lo verbalizas parece que nos asustamos todos, ¿no? Pero todos tenemos casos de gente que está en baja laboral y después se va de vacaciones, o está tocando en la fiesta del pueblo, o está bailando en la fiesta del pueblo, está de baja por un lumbago. Entonces, algo no cuadra, y encima si la mutua o el empresario le pone un detective y lo llevas a juicio, pues tampoco queda acreditado que el tío estaba bailando. Oiga, yo creo que todo esto lo tenemos que ayudarnos entre todos, y yo creo que esta parte es muy importante. Y sobre todo hay otro tema también que lo dejamos ahí muchas veces de lado, que es la economía sumergida. Es decir, todos conocemos de cualquier tipo de profesión, es decir, gente que está trabajando sin alta, que seguramente esté cobrando algún tipo de, lo voy a decir otra vez, de paga, paguita o subsidio, y está generando economía sumergida y está perjudicando a los trabajadores, pero nuevamente a las empresas, está dejando de recaudar. Entonces yo creo que también la inspección, no sé por qué vía, pero debería también tener capacidad y, digamos, bueno, pues un soporte legal para poder, cuando nosotros lo hacemos muchas veces, señalamos una nave que está a medio cerrado, que se ven indicios claros que hay ahí una actividad ilegal, puede ser un taller ilegal, de lo que sea, pues puede entrar la inspección y sancionar. Y cuanto menos, a lo mejor sancionar luego no se cobra porque la persona es seguramente es insolvente, pero por lo menos se cierra y no se digamos, se alenta a que haya esa competencia desleal. ¿Hay un fácil acceso a la financiación por parte de empresas o de nuevos empresarios? Pues en términos generales sí. Si el problema no es quizá el acceso o no acceso, es el coste, ¿no?, de esa financiación, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos asistiendo a, bueno, pues a unos incrementos en esos tipos de interés, obviamente, que esto hace que cada vez sea más complicado el acceder a la financiación. Nosotros, a través de, en este caso del CEI, ¿no?, para esos jóvenes empresarios, sí que, bueno, al final se acaba consiguiendo en torno a tipos del 5, del 6, que ahí es un poco está la media, pero sí es cierto que cada vez es más complicado, y aquí lo te lo decía antes, ¿no?, y las empresas tienen una mochila que arrastran con esos créditos ICO, que eran créditos salvadores, ¿no?, pero salvadores no, porque hay que devolverlo, es decir, no era era una salvación para ese momento, pero probablemente sería una condena, ¿no?, para los próximos años, ¿no? Con lo cual yo creo que las empresas deberíamos, al menos, bueno, pues también planificar un poco mejor esa parte de necesidad, pero bueno, con la pandemia y las pocas ayudas realmente que llegaron para estas, y muchas de ellas tarde, pues bueno, pues ha sido complicado, y insisto, las empresas siguen arrastrando esa mochila. Las empresas siguen arrastrando esa mochila, pero miramos hacia el futuro, yo creo que con algo de optimismo, a pesar de la situación y de la supervivencia de la que estábamos hablando desde el principio en el tejido empresarial de la provincia de Guadalajara. ¿Por dónde va el futuro de los desarrollos empresariales en Guadalajara capital? Bueno, yo creo que, como bien dices, ¿no?, es decir, una cosa es que contemos la realidad, que es la realidad que estamos sufriendo las empresas, las pymes, los autónomos, y bueno, y también hay que contarnos, pues, la situación. Yo creo que Guadalajara, siempre lo hemos dicho, ¿no?, es una isla dentro de este país, ¿no?, incluso me atrevo a decir, dentro de la comunidad autónoma. Tenemos la gran suerte para unas cosas y la gran desgracia para otras, ¿no?, de estar cerca de Madrid, y siempre lo hemos dicho. Es decir, yo creo que aquí el trabajo a nivel capital y a nivel provincia se ha hecho muy bien por parte de los ayuntamientos. Hemos sabido y han sabido anticiparse, ¿no?, a esa demanda de empresas, ¿no?, por si viene una empresa y no tiene suelo,
pues no tiene tiempo para pensar otra cosa, ¿no? Con lo cual yo creo que los grandes desarrollos en Azuqueca, en Cabanillas, en Alovera, Villanueva, la propia Guadalajara, Marchamalo, y ya subimos más hacia arriba, ¿no? Torija, bueno, pues, Tórtola, Fontanar, y bueno, y tenemos ahí Alcolea también con futuros desarrollos. Yo creo que eso es vital, ¿no? Ahora mismo yo creo que calculando estaremos por encima de los 8 millones de metros cuadrados disponibles, con lo cual yo creo que el futuro es muy prometedor para Guadalajara. Yo creo que aquí también nosotros nos gusta hacer un llamamiento a los ayuntamientos también en materia de vivienda. Yo creo que es muy importante, igual que traemos empresas, tú antes lo decías, ¿no? Grandes empresas que generan muchos puestos de trabajo, pero yo creo que también es importante atraer vecinos, atraer ciudadanos. Yo creo que tenemos pues bueno, pues una provincia magnífica para vivir, una calidad de vida muy buena, pero necesitamos traer vecinos, que haya una vivienda asequible, que yo creo que lo podemos hacer, ¿no? En comparación, ¿no? Pues me atrevo a decir que de Alcalá hacia Madrid yo creo que es mucho más cara la vivienda. Yo creo que aquí todavía estamos en condiciones de ofrecer una calidad de vida, con trabajo, con vivienda, y eso es uno de los temas que tenemos de futuro por delante, con reto. Yo creo que Guadalajara tiene mucho futuro por delante, tenemos grandes empresas, no solo de logística, que han demostrado también la estabilidad y también, ¿no? Es decir, que esa calidad en el empleo. Ahí hemos traído también mucha industria, y luego pues, yo creo que tenemos una empresa una provincia también mucho de servicios en nuevas tecnologías, en turismo, en restauración, y yo creo que tenemos todos los mimbres para tener garantizado por muchos años una estabilidad empresarial en la provincia. Equilibrar el desarrollo del mundo rural con el del corredor del Henares es otro de los grandes retos que seguimos teniendo en la provincia de Guadalajara. Bueno, yo creo que es uno de los retos, por decir el reto, ¿no? Yo creo que esta doble velocidad que siempre comentamos, nosotros incidimos mucho, ¿no? Estamos muy cerca de nuestros socios en cualquier rincón de la provincia, en temas de formación, en temas de ayuda, en temas de gestión. Pero bueno, aquí vuelvo un poco casi al principio, lo que te decía, ¿no? De lo que son de las ayudas reales a los empresarios cuando llega, y eso que, bueno, en Castilla-La Mancha tenemos una ley de despoblación, pero siempre tenemos que dar un paso más, ¿no? Al final no es de recibo, ¿no? que la pequeña casita rural, que el pequeño bar, que casi es un bar social, ¿no? En cualquier pueblo, o esa pequeña tienda, pague los mismos impuestos y pague las mismas cotizaciones a la seguridad social que la persona que está en la capital o que está en la Gran Vía de Madrid. Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que el incentivo tiene que venir por ahí, ¿no? También un incentivo fiscal, pero de costes, ¿no? También, es decir, el coste en el sentido de la seguridad social, pues venga, pues en vez de pagar ese 33% de media que se paga, pues a lo mejor no debería pagar nada, seguramente en muchos casos, o al menos una reducción del 50%, ¿no? Yo creo que ahí viene la incentivación, ¿no? Muchos se nos llena la boca, ¿no? de ayudamos, pero luego realmente la ayuda viene directa, ¿no? Yo creo que en este punto, y también Rosa, yo creo que me has escuchado muchas veces decirlo, el tema de las ayudas que nosotros muchas veces hemos hablado, es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo creo que al final, el otro día más con eurodiputados tuve la oportunidad de trasladárselos, se quedaban un poco así, bueno, pues trastocados, ¿no? O contrariados, ¿no? Y eso lo decía, digo, si está muy bien que vengan muchas ayudas de Europa, que cada ayuda significa pues fíjate, una traba burocrática más. Muchas veces la ayuda no coincide con lo que los empresarios necesitan, y yo siempre digo lo mismo, imaginaros, no sé, yo tampoco lo veo muy complicado, que todas estas ayudas que vienen, ¿no? o que pueden venir, que tenemos, me da lo mismo que sea a nivel local, provincial, regional o nacional o europeo, las cogiéramos en una bolsita, las metiéramos todas juntas y dijéramos, ¿cuántos miles de millones hay? Pues en vez de marear a los empresarios con ayudas, con convocatorias, oiga, lo mete usted en una bolsa, hace llámalo descuento, llámalo como quieras, sobre las cuotas de la seguridad social, ¿no? Y oye, pues en vez de pagar el 33%, vamos a pagar el 25%, y esto sería de manera directa, mensual, y de una manera proporcional a todas las empresas, con lo cual pues, el pequeño empresario, en vez de pagar 500, pagaría 300, y la grande, en vez de pagar 30.000, pagaría 28.000. Fíjate que ayuda más directa, y con ese dinero que recogen los empresarios que dejan de pagar, ya decidirán los empresarios si contratan, si invierten. Por eso te digo que al final estamos asistiendo, yo lo digo francamente, a un intervencionismo de las administraciones en las empresas. Yo creo que las empresas tienen que ser libres, las empresas han demostrado que sabemos crecer, que sabemos contratar, que sabemos invertir, y yo creo que esa es la mayor libertad, y eso es una parte importante que se está perdiendo. A lo largo de todo el año han estado presentes en muchos debates la patronal, en muchos temas de actualidad. Entre ellos también participaban en una rueda de prensa multitudinaria de muchos sectores, entre ellos ustedes mismos, sobre esa famosa conexión de la que llevamos muchos años hablando en Guadalajara. Y no sé si seguiremos.
Bueno, yo creo que la verdad ha sido una nueva intentona, ¿no? En este caso, ¿no? Yo confío que sea así. Es decir, de esto llevamos hablando 20 años, la friolera de 20 años. Yo creo que en 2000, a lo mejor me falla la fecha, pero yo creo que en 2014, tanto APAG, ¿no? Los agricultores de Guadalajara, como COE, presentamos un anteproyecto al propio gobierno de Castilla-La Mancha sobre esta conexión Beleña-Alcorneo tan necesaria. Luego sabéis, ¿no?, que con el parque natural hubo ese cambio, se sacó la infraestructura de los presupuestos, y ahora, bueno, pues efectivamente, hablando con APAG, con el resto de comunidades regantes y en este caso también COE, bueno, pues decidimos juntarnos todos, ¿no?, para hacer un nuevo bueno, pues arreón a esta tan necesaria conexión, y la verdad que ha habido una gran acogida, tengo que decirlo. Es decir, nos hemos reunido con todos los estamentos a nivel local, provincial y regional, y también nacional, incluido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La última reunión, que fue con la consejera de Castilla-La Mancha de Desarrollo Sostenible y con la propia directora de la Agencia del Agua, bueno, pues se comprometieron a actualizar ese informe, a trasladarlo. Se están dando los pasos, ya estamos trabajando en ese, bueno, complementar ese o actualizar ese informe, y bueno, pues hablaban, ¿no?, en esa propia reunión que al menos eran 90 meses, yo en broma en esa misma reunión decía que yo firmaba 120, ¿no?, y pues son infraestructuras muy grandes, ¿no?, pero vamos, yo ahora mismo firmaba realmente... ¿O lo dejaremos en informes? Soy moderadamente optimista, de verdad, es decir, porque bueno, pues yo firmo ahora mismo que en 10 años estuviera esa conexión. Es vital para los agricultores, lo decía Juanjo, el presidente de APA, Juan José Lazo, hay que mantener obviamente los regadíos que están, pero hay que ampliarlos. Tenemos unas diferencias de regadíos que yo, cuando daba el dato, Juanjo prácticamente alucinaba, ¿no?, de diferencia. No sé si en Guadalajara hablaban de 15.000 hectáreas frente a las 150.000 de Ciudad Real, por ejemplo, pero a nivel de consumo humano, este desarrollo futuro de viviendas que necesitamos, pero también para la implantación de empresas, es vital, ¿no? Con lo cual, bueno, yo confío, nosotros no vamos a, igual que hicimos la otra vez, no vamos a dejar de estar ahí, de empujar, y ojalá dentro de 10 años, ¿no?, ojalá podamos estar aquí sentados, o haciéndonos una foto en esa nueva infraestructura. Ojalá, estaremos esperando y estaremos muy pendientes de ese asunto el tiempo que esté por delante. Más asuntos en esta recta final de la entrevista. Hablaba antes de lo que se logra dentro del CEI. A veces se logran milagros, se logra algo muy importante, que es que todo aquel que tiene una iniciativa, que quiere poner en marcha un proyecto, todo aquel que pueda ser llamado loco en un principio por meterse en esto de ser autónomo, pues desde el CEI se le arropa, se le ayuda y se le da cobijo. Son buenos datos los que se están teniendo encima de la mesa año tras año. Yo creo que son datos muy buenos, pero sobre todo yo siempre pongo en valor la figura del propio empresario, y en este caso emprendedor, ¿no?, de la provincia, ¿no? Yo siempre digo que año tras año yo mismo no dejo de sorprenderme de la capacidad y de la iniciativa emprendedora de nuestra provincia. Para mí es de verdad algo que tenemos que poner en valor, y francamente no lo explotamos mucho, ¿no? El CEI, ahí están los datos. Es decir, este año lo que es el aporte, ¿no?, de las empresas que están allí instaladas en el CEI asciende a 19 millones de euros en la provincia. Es decir, es mucho importe de dinero para pequeños emprendedores, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un dato muy importante. Atendemos a cerca de 300 emprendedores al año. De hecho, mira, la última semana poníamos en marcha el programa de apoyo a emprendedores, ¿no?, que hacemos COE junto con Diputación, Eurocaja Rural y también el soporte del CEI, y teníamos 20 plazas, y en apenas 12 días tuvimos 40 proyectos emprendedores que se presentaban, ¿no?, con lo cual más del doble de las plazas, con lo cual yo siempre digo que me sigue sorprendiendo esa capacidad que tenemos de emprendimiento. Pero hay, más allá del soporte, yo te digo que casi vital, ¿no?, que damos a los emprendedores, sobre todo para orientarles en esos primeros pasos, ¿no?, para centrarles su proyecto, para plasmarles, ¿no?, cuando hagamos ese plan, cuando hacemos ese plan de negocio donde sale todo a relucir, ¿no?, porque bueno, uno está en su casa, echa 4 números, ve tal, pero cuando uno se sienta delante de un plan financiero y empieza a introducir todos los gastos, todos los costes, toda tal, pues aparecen sorpresas. Yo creo que ese trabajo se hace muy bien, y muchas veces, siempre lo he dicho, muchas veces también está empujarlo y reconducirlo, como decir, oye, este proyecto quizás necesita otra pensada más, ¿no?, y guardarlo durante unos meses hasta que pues se da otra vuelta de tuerca, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy importante, y aquí, bueno, pues nosotros trabajamos ahí de la mano de la Diputación, de la Junta, del Ayuntamiento, y la verdad que francamente muy contentos. Yo creo que somos una provincia muy emprendedora.
Trabajo conjunto también, para terminar y de manera breve, el que llevan realizando desde hace años en ese proyecto Impulsa Guadalajara, con Junta de Comunidades, Diputación, Ayuntamiento, Comisiones Obreras, UGT y ustedes, la patronal, con muchas actividades de las que hemos disfrutado a lo largo del año y algunas más que nos deben quedar por delante antes de terminar el año, yo creo. Seguro tomando un poco de respiro en el verano. Es necesario, además, es necesario. Bueno, como bien dices, ¿no? Yo creo que, fíjate, diciendo con todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? y esa parte, ¿no? que tenemos instituciones de diferentes calibres, ¿no? Incluidos también los sindicatos. Impulsa Guadalajara nació ya hace 4 años con esa vocación, ¿no? de tener un punto de encuentro de todas las instituciones y de todos los agentes sociales, ¿no? Es decir, obviamente tenemos luego nuestras diferencias como tiene que ser, pero Impulsa Guadalajara ha servido, como su nombre indica, ¿no? para seguir atrayendo empresas, para seguir posicionando a un Guadalajara, ¿no? Prueba de ello ha sido pues la tercera feria logística ya consolidada. Me atrevo a decir que somos la única feria sectorial 100% a nivel logística en toda España, con lo cual prácticamente con el 100% de los stands llenos, con una satisfacción de los stand y de las empresas participantes muy alta. Hemos tenido también el Guadalajara al Moda, ¿no? Cuál es moda, para poner en valor ese otro tejido, ¿no? Todo sector empresarial. Hemos realizado diferentes actividades, desayunos, es decir, encuentros, ¿no? con embajadas. Y bueno, y como bien dices, ¿no? Tenemos ahí en ciernes, ¿no? ya para septiembre, distintos foros de prevención, también de logística, de relaciones laborales. Al final, bueno, pues lo que hemos pretendido es que Impulsa Guadalajara sea un punto de encuentro de todas las administraciones, insisto, incluidos los sindicatos, comisiones, UGT y la propia patronal, como no puede ser de otra manera. Y al final lo que intentamos es atraer, estar en muchos puntos de decisión, en muchos foros, en muchos bueno, pues donde se cuecen diferentes temas referentes al ámbito empresarial, ayudar también al que está, ¿no? a hacer frente a, bueno, pues a las nuevas inversiones, a nuevas necesidades, y también obviamente arropar a empresas que vienen, que pasan prácticamente a diario por la oficina Impulsa en la calle Mayor, y al final lo que pretendemos es que sea ese un punto de encuentro donde trabajemos todos de la mano. Y bueno, los resultados yo creo que son más que satisfactorios en atracción de empresas y en posicionamiento de la provincia de Guadalajara como un punto empresarial prácticamente, diría, a nivel mundial. Pues nos quedamos sin tiempo, señor Arriola, en este repaso que hemos hecho en este Calle Mayor a la situación por la que atraviesan los empresarios en la provincia de Guadalajara, siempre tan necesarios. Javier Arriola, secretario general de COEC Pyme Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos placer. Muy pendientes de lo que le ocurre a nuestros empresarios. Pues muchas gracias y a vuestra disposición, como siempre. Gracias a todos ustedes. Dentro de 7 días, más protagonistas, como siempre, en este Calle Mayor, que en julio no descansa.